informe que ha trabajado sobre todo Margarita Picasso con su equipo a lo largo de 2 años, porque nosotros nos juntamos con la idea de tratar de fortalecer las instituciones y las organizaciones de la democracia peruana. Y parte de esa misión es precisamente fijarnos en cómo los partidos políticos, las organizaciones políticas que nos representan, que están sentadas en el Congreso, hacen uso de los recursos que les da el Estado peruano. Agradecerles en verdad su participación en este tan importante foro. Les cuento un poco, yo soy Ricardo Gálvez, director ejecutivo de Vigilancia Ciudadana. Vigilancia Ciudadana es una organización civil integrada por distintos profesionales de diferentes sectores que tenemos algo en común, que es la preocupación por las instituciones democráticas en el Perú. Y una de las instituciones claves para la vida democrática del Perú son los partidos políticos. Entonces, nosotros nos hemos abocado a analizar las consecuencias y cómo han estado gastando los partidos políticos, cómo se ha fiscalizado el dinero que reciben del financiamiento público directo. El financiamiento público directo es aquel que se otorga a todas las organizaciones políticas que logran representación parlamentaria en las últimas elecciones generales durante todo el quinquenio. Y esto se da pues a proporción según sus votos, una parte es flaca de todos los partidos y una parte es a proporción según sus votos. La intención del financiamiento público directo es fortalecer estas instituciones que son los partidos políticos. Todos sabemos que los partidos políticos son claves para la democracia porque son los actores políticos institucionales que traducen las necesidades de la ciudadanía en políticas públicas. Entonces, nuestro interés era velar porque la ciudadanía pueda ser representada correctamente por estos partidos políticos y que no se meta el dinero del financiamiento privado en la vida y funcionamiento de los partidos políticos y que podamos nosotros pedirles cuenta sobre lo que están desembolsando como gastos dentro de su vida ordinaria, la capacitación, la formación, la investigación que realizan desde los partidos políticos. A lo largo de estos 2 años hemos encontrado algunos problemas que lamentablemente han sido reincidentes y que no necesariamente se ha estado utilizando pues, este dinero del financiamiento público directo para lo que era su objetivo, ¿no? Que es fortalecer los partidos políticos. Entonces vamos a encontrar varias de estas deficiencias en lo que vamos a ver con Margarita más adelante, y también problemas de cierta laxitud a la hora de supervisar estos fondos. Vigilancia Ciudadana cree que el financiamiento público directo es clave para el fortalecimiento de las instituciones y que el objetivo de esta reforma, que es joven, que se está implementando desde el 2017 en nuestro país, es clave. Y nosotros estamos a favor del financiamiento público directo. Sin embargo, todo proceso de reforma, como todos sabemos, está vivo y tenemos que ir supervisándolo, analizándolo y viendo propuestas de mejora. En ese sentido hemos trabajado estos 2 años y también en el sentido de socializar lo que vamos encontrando para que la ciudadanía sea partícipe, para que pueda entender en qué están gastando los partidos políticos. Y nosotros decimos algo coloquial, como que es el tráiler de la película antes de las elecciones. Vemos cómo manejan pues, el presupuesto del financiamiento público directo para la vida interna de sus partidos. Y estos partidos políticos son los que van a tentar adquirir una cuota de poder en las siguientes elecciones, gracias al voto de la ciudadanía. Y ya estamos viendo algunas deficiencias en cómo manejan presupuestos. Y nosotros ya podemos, como ciudadanos, entender y proyectar, ok, ¿cuál será su comportamiento cuando tengan cuotas de poder amplias y manejen presupuestos nacionales y políticas públicas? Entonces también creemos que es clave este trabajo que hemos realizado, visitando distintas regiones, hablando con la militancia, recibiendo contrapropuestas y socializando lo que encontramos en nuestros informes. Sin más, quería agradecerles su participación, agradecerles especialmente a la abogada y periodista Rosa María Palacio que nos va a acompañar y al doctor Fernando Tuesta, y le doy pase a Margarita Díaz Picasso, coordinadora del proyecto. Efectivamente, este es un trabajo de 2 años que hemos hecho en Vigilancia Ciudadana con la finalidad de conocer realmente cómo es que los partidos políticos invierten este recurso, que es recurso de todos los peruanos y peruanas, porque este es dinero del Estado peruano. Y en principio se supone que el 50% lo deben invertir en gastos operativos y
y el otro 50% lo tienen que invertir en investigación, capacitación y formación. Sin embargo, hemos visto problemas durante este estudio que son básicamente similares en muchos partidos políticos, y es la alta discrecionalidad para la contratación de los proveedores. Entonces, ustedes en el reporte que tienen en mano van a poder encontrar desde cómo es la regulación de este recurso por parte del Estado peruano y también en detalle cómo ha sido cada una de las rendiciones de cuentas de los partidos políticos que reciben este recurso y cuáles han sido también estas rectificaciones que hacen a sus informes y algunos apuntes sobre informes de verificación y control que ha emitido la OMPE. Lo que nos ha llamado la atención a lo largo de toda esta investigación que hemos hecho, este trabajo de recopilación de datos y de análisis de fuentes oficiales, porque nuestra fuente ha sido Claridad. Claridad, como ustedes conocen, es el portal donde los partidos políticos cuelgan sus rendiciones de cuentas, tanto de campaña como de no campaña. Ahí cuelgan la información financiera anual, cuelgan sus gastos de campaña y también sus reportes de financiamiento público directo. Esa ha sido nuestra fuente principal de trabajo y también hemos recurrido a páginas web de proveedores, a fuentes secundarias, a los Facebooks, a buscar los Instagrams, a ver cómo podíamos encontrar información que nos develara qué es aquello que estábamos nosotros viendo como rendición en un papel. Entonces, ese es un elemento inicial importante. Otro elemento previo a poder ver algunos de los casos, porque ustedes van a ver ahí decenas de casos, y vamos a tocar hoy día solamente algunos. Otro tema que nos parece importante de destacar es que no existen indicadores para poder medir el fortalecimiento a través del financiamiento público directo. Entonces, no conocemos realmente cómo es que resulta el uso de este recurso. Y en el tema de las contrataciones, hemos visto también casos de empresas, por ejemplo, que se constituían días antes de que se desembolsen los recursos. Parecía ser constituidas exprofesamente para contratar y utilizar el recurso. Hemos visto casos, por ejemplo, de pagos en efectivo, no bancarizados en algunos partidos políticos. Hemos visto también pagos a proveedores que no realizaron ningún servicio. Es el caso de Renovación Popular con el caso Bagó y el caso Reyardo, por ejemplo, que ustedes lo verán ahí y que hemos reportado anteriormente, por más de 200.000 soles. Y resulta que, bueno, acuerdan devolver el dinero. ¿Qué pasaría si no se hubiera descubierto que ese dinero se había pagado sin el servicio? ¿Y por qué entonces no se le sancionó? Es porque devolvieron el dinero. Así funciona. Entonces, si me descubren, devuelvo y no pasa nada. Creemos que hay varias deficiencias que vale la pena resaltar, no con un ánimo de poner el dedo en la llaga, sino con el ánimo constructivo de decir, bueno, ¿qué hacemos frente a este problema? Y ahora solamente vamos a observar algunos casos que hemos recogido y que nos parecen importantes. Tenemos casos emblemáticos. Nosotros en Vigilancia Ciudadana, en algunos casos incluso hemos ido a buscar las empresas, a buscar los locales y nos dábamos cuenta que a veces no funcionaban las empresas que supuestamente tenían que estar allí. En este caso, por ejemplo, nos llama la atención porque son investigaciones, miren ustedes los montos, 168.000, 63.000, 105.000, a una empresa que no tenía como rubro hacer investigaciones ni estudios. Era una empresa que realizaba actividades de telecomunicaciones, estudios de mercado, encuestas de opinión. Y resulta que nosotros dijimos, pero son estudios que merecerían pues estar publicados, porque realmente los montos que han pagado son exorbitantes. Tal vez ninguna universidad incluso cobraría esos montos, cobrarían bastante menos, las más prestigiosas del país. ¿Y por qué pasa esto? Porque no existen topes ni modalidades de contratación. Porque yo puedo contratar por 40.000, por 50.000, por 150.000, si es que tengo el recurso para ello, sin que nadie me diga cuáles son las condiciones para modalidades o tipos de contratación. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Buscamos empresas de prestigio y preguntamos sobre este tipo de estudios y resulta ser que, claro, siendo en algunos casos quali quanti, podrían ser encuestas, focus groups, ¿no? Dependiendo del instrumento de recojo de información, pero en general los focus groups, 6 focus groups, por ejemplo, no pasaban de 17.000 o de 20.000 soles en las empresas más prestigiosas del mercado. Entonces, ¿qué instrumentos de recojo tan sofisticados pueden haber utilizado y cuáles son los resultados de esos estudios que además nadie conoce? Porque esa es otra cosa. Existe la obligación de colgar, de publicar, dice publicar, no dice colgar, publicar, difundir los estudios que se realizan con este dinero.
y no sabemos cuál es su contenido. ¿Existe acaso un sistema de Turnitin como existe en las universidades para saber si no están pagando copy-paste al estilo magistratura? No sabemos, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Sí, gracias. Este es un caso emblemático. Este es el caso del dinero sobre dinero. El señor Cerrón tenía problemas con sus cuentas bancarias. Entonces el partido tuvo una gran idea: vamos a pagarle en efectivo. Recién a partir de que queda consentida su sentencia penal, es que el partido deja de hacerle estos pagos en efectivo, pero ha pagado en efectivo decenas de miles de soles. Nos preguntamos, ¿no existe acaso una condición mínima para la bancarización del pago con dinero proveniente del Tesoro peruano? Con dinero proveniente del Tesoro peruano. Sabemos en el ámbito privado los problemas que ha tenido el dinero de billete sobre billete en la política peruana. Bueno, esta mala práctica es ahora con dinero nuestro. Entonces, el reglamento también debería modificarse para exigir la bancarización a partir de cierto monto, que podría ser 350, 450 soles. El monto siempre es aleatorio, siempre es arbitrario, pero al menos discutir un monto medianamente razonable para que sea exigible la bancarización. Y si no puedo pagar bancarizado, bueno, entonces te tendré que pagar con el dinero de los militantes, pero no con el dinero del Tesoro peruano. Aquí también hay coincidencias y son las siguientes. Creemos que debe evitarse los conflictos de interés. Esto significa, el doctor Yumpo, por ejemplo, ha sido abogado del partido, pero también ha sido abogado del presidente del secretario general del partido. Y no son los mismos intereses los del partido que los del secretario general en un proceso propio. Entonces, aquí, por ejemplo, se le ha contratado al abogado, que era el abogado del señor Cerrón también, para que preste servicios al partido. ¿Está prohibido? No, pero hay un conflicto de interés. Y debería evitarse también, por ejemplo, conflictos de intereses respecto a contrataciones de futuros candidatos, que también pueden pasar. No es el caso en este partido, pero puede pasar. Puede pasar que yo contrate a una persona para hacer un servicio y a los 2 meses lo inscribo como candidato en la lista. ¿Puede pasar? Sí. ¿Está prohibido? No. ¿Es deseable? Hay muchas cosas que significa preguntarnos qué deseamos realmente para transparentar mejor el uso del recurso, y este es un tema delicado. Otro tema que comparte Perú Libre con Somos Perú es el tema de las remodelaciones. En el caso de Perú Libre, la remodelación de un baño, también preguntamos a la misma empresa que les había remodelado el baño y nos cotizaron más económicamente la remodelación. Y en el caso de Somos Perú, remodelaron el 2º piso de su local partidario, lo cual no está permitido con financiamiento público directo. Porque solo está permitido lo que está expresamente señalado. No es que como no está prohibido puedo, no. Tú solo puedes hacer aquello que está expresamente señalado. Y como decimos en el tema público, ante la duda, abstente. ¿No es cierto? Entonces aquí tenemos estos problemas. Remodelaciones, pagos a personas que pueden generar conflicto de interés, ¿no es cierto? Hay poca transparencia aquí también en el uso del recurso. Esta es una empresa también que cree que es la que hace la remodelación del baño, pero no tenía esa función. La tuvo prácticamente para remodelar el baño. Entonces vemos que las empresas van cambiando su giro de negocio de acuerdo al tipo de contrato que van a hacer con el partido. Igual, ni el baño de Perú Libre, ni el 2º piso de Somos Perú están permitidos con financiamiento público directo, porque no dice en ninguna parte de la norma que pueden hacer remodelaciones. Este es un caso emblemático de los, digamos, reiterativos. Todos sabemos cuál es el programa Sábado con Andrés, es un programa muy famoso, y resulta que Renovación Popular contrata reiteradamente al que en su momento fue productor y ahora exproductor de este programa para que brinde servicios de capacitación. Primero colocaron un grupo de pagos en ordinarios y la OMP les dijo que los pusieran en capacitación, hicieron ese cambio, pero inicialmente reportaron estas consultorías en media training, ¿no es cierto?, capacitación, etcétera, etcétera. Hasta ahora vamos más de $500 millones y no presentan sustento documental de las capacitaciones. Entonces la OMP les dice, señores, presenten los sustentos. No presentan, pero no
igual después reciben el recurso porque no hay candados en el reglamento, no hay candados para la entrega. Entonces, acá no hay suficiente sustento, pero además hay un clarísimo conflicto de interés, porque como sabemos, el señor alcalde, hoy alcalde, ha sido recurrentemente invitado a ese programa, a cuyo productor contrataba el partido con dinero de todos nosotros y nosotras. Entonces, este es un tema bastante, digamos, llamativo porque se sigue repitiendo. Se sigue repitiendo. Y la OMPE, en el informe de agosto del 2023 que ustedes tienen en el reporte, advierte en su informe técnico que se habría utilizado dinero de financiamiento público directo para la campaña de renovación popular. Y nos preguntamos, toda vez que está prohibido expresamente el uso de este dinero en campaña, ¿dónde está el proceso sancionador con renovación popular? Hemos buscado en la web y no lo hemos encontrado. Porque hace tiempo que no se están publicando las resoluciones gerenciales de inicio del proceso sancionador. Y creemos que esta información debería ser pública y notoria para que todas las personas sepamos qué partidos tienen procesos en curso y qué partidos no. No sabemos si existe hoy un proceso por esta materia. En el caso de renovación popular es el caso del señor Bagó y del señor Reyardo, que cobraron servicios no prestados de marketing, media training, etcétera, coaching, ¿no? Y bueno, ante la advertencia de que habían pagado servicios no prestados, devolvieron el dinero y no pasó nada. Se archivó el proceso que se había iniciado en ese momento. Entonces, no sé, existen infracciones que son inmediatas, ¿no? No cometen infracción y no hay vuelta atrás, pero parece que siempre hay vuelta atrás y eso es lo que nos preocupa muchísimo. Hay rectificaciones de las rectificaciones de las rectificaciones y todo va pasando. Y todo va pasando y sigo recibiendo y sigo gastando bajo la misma modalidad que he empezado a gastar desde el comienzo, porque no me pasa nada. Siguiente, por favor. Aquí también. Este es el alquiler del local partidario de PRODEC, que es un alquiler bastante oneroso. Pero, ¿qué es lo que pasa? El presidente de esta asociación PRODEC era el señor López Aliaga. Ya no lo es, pero era el señor López Aliaga y se sigue alquilando a esta asociación PRODEC el local partidario y no se presentan los contratos de alquiler. Faltan los contratos de alquiler. Entonces, ya los presentarán seguramente en algún momento, ¿no? Pero no puede ser que no se presente el sustento del nacimiento de la obligación. Acá los abogados sabemos que necesitamos verificar el nacimiento de la obligación donde está el contrato. Y no tenemos contrato. Acá tenemos también la recurrencia de una contratación por más de 400.000 soles a una empresa que inició sus labores el 1 de julio del 2022. Inician las labores y lo contratan. Y además es una empresa a la que Vigilancia Ciudadana se acercó a buscar la empresa. Y ahí quedaba otra empresa, no quedaba la que supuestamente tenía que ser, que era Consultora Focus. Entonces, no tenía ni el rubro del negocio para hacer lo que supuestamente hacía, tampoco existen suficientes sustentos documentales, ¿no? Y no se detallan los servicios que brinda ni que presta, y son más de 400.000 soles. Y dice tener una dirección en la cual, cuando uno la busca, no se la encuentra. Gracias. Estos casos son la recurrencia en las contrataciones de personas procesadas. Se da también en el caso de Perú Libre, no está prohibido por la norma, pero nos preguntamos si deberían haber criterios de idoneidad para el uso del recurso de financiamiento público directo en este tipo de casos, ¿no? Cuando la OMP empieza a pedir el tema de educación, ellos cambian su rubro a educación de adultos y otros. Ya de nuestro reporte público, ellos, digamos, tienen hoy una nueva oficina, un nuevo espacio físico donde operan. También nos llama la atención la cantidad de capacitaciones diarias. Dan 10 capacitaciones al día. Sí, no quiero decir el nombre de ninguna institución educativa, pero creo que ni las más reputadas hacen tantas actividades a la vez, digamos, ¿no? Y en espacios tan reducidos y todos tienen su diploma y todos reciben sus aplausos y su foto respectiva. Entonces, también nos llama un poco la atención este tema, ¿no? Y sobre todo porque nos damos cuenta que las contrataciones son todas directas. Todas son directas. Acá no hay concursos. Pero esa inversión tiene que dar resultados. Y vemos que hoy resultados no tenemos.
Esos son los casos principales que hemos querido mostrar un poco como abanico y que nos van diciendo que hay forados en el reglamento, ya no digo ni vacíos, hay forados en el reglamento que es necesario que se puedan llenar con una normativa clara y específica. ¿Los partidos políticos necesitan el financiamiento? Sí. ¿Es importante que se los otorgue? Sí. Pero no tenemos cómo medir el resultado del financiamiento. Y hay muchas grietas por las cuales los presuntos infractores se pueden escapar y nadie les va a decir, señores, no les vamos a dar financiamiento hasta que ustedes no levanten las observaciones. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que prescriban las infracciones? ¿Para que no se puedan perseguir al infractor? ¿Qué pasa si yo tengo sospechas? Ya hay un informe de una ONG, hay un informe periodístico, porque también los periodistas muchas veces sacan informes, de que donde está operando esa supuesta empresa no existe esa empresa, existe una fotocopiadora. No tengo un procurador al que le puedo correr traslado el expediente para que haga su informe jurídico y lo pase a fiscalía. O sea, esas cosas también son las cosas que nosotros nos estamos preguntando. O sea, creemos que tiene que haber una actividad más proactiva también del organismo supervisor, mucho más proactiva, y de los propios partidos políticos darse cuenta que esta es una oportunidad de oro para tener una institucionalidad política sólida que les permita realmente tener propuestas programáticas que respondan a las necesidades del país. Gracias. Esta noche vamos a invitar al doctor Tuesta y a la abogada, el periodista Rosa María Palacios para que comenten el informe de sus impresiones al respecto. Y es lo que nos llamaba mucho la atención, es que en todas las ciudades a las que pudimos ir, había siempre partidos que nos conocían, nos miraban y decían que hay financiamiento del Estado. O sea, en serio, no sabían ni siquiera que sus partidos políticos estaban recibiendo dinero público y ellos no recibían un centavo. Les decían la plata, y las personas que estaban encargadas de mantener esos partidos en regiones los bancaban con su dinero, ¿no? Entonces, hay un problema de transparencia, y ahí voy con lo que acaba de decir Fernando, ¿no? La gente ni se entera, ni siquiera la gente de los propios partidos políticos sabe eso. Y será una de las ideas de la capacitación. ¿Cómo se arregla esto si tenemos un gobierno y Congreso que está, vamos a decir, que tiene poca voluntad de cometer este problema? Bueno, hay que pensar cómo es que se termina entregando el financiamiento público. Usted no se de acuerdo, pero ¿por qué esto no se entregaba en 2003? ¿Por qué súbitamente se empieza a entregar a partir de 2017 se aprueba la norma, se entrega en 2018? Porque el fujimorismo había sacado 73 congresistas y el gobierno de Pablo Kuczynski quería hacer cualquier cosa para congraciarse con Fujimori, para que lo quisiera aunque sea un poquito. Entonces dijo, bueno, plata, ¿no? Entonces, esa fue la razón por la que salió. No se iban a poner tampoco, porque la plata era para ellos, eran mayoría en el Congreso, y les daban la plata de acuerdo a los 73 que sacaron, ¿no? Que ese era el acuerdo. ¿Cómo hacer para que todo el mundo se entere? Bueno, la vida partidaria debería tener pues un mínimo, como se dice, de capacitación. Yo creo que una capacitación, por acá hay algunos que hacen vida partidaria, que tendría que ser obligatoria en todos los partidos, es invertir en la tesorería del partido. O sea, hay un tesorero obligatoriamente, bueno, pero hay un personal, ¿no es cierto?, que trabaja con ese tesorero. Ese personal tendría que tener una capacitación en contabilidad especializada de partido político respecto de todas las obligaciones del partido respecto del Estado. Entonces, como una empresa privada, ¿no?, que el contador dice, no, mire, ese gasto te lo reparo, porque eso la ciudad no me lo pasa. ¿No? Entonces, los partidos tienen que formar a su propia gente especialista en contabilidad de partido, que es una contabilidad que tiene sus reglas especiales y sus modificaciones especiales. Entonces, esto no se aprueba. Esta empresa me trae dos proformas. La otra es que como no hay un plan de capacitación, no hay un plan de contrataciones, nadie ha hecho dentro de esta esfera de contabilidad un plan de por lo menos tener 3 proformas antes de contratar a tu amigo. No hay nada que te pueda decir eso. Y la otra es, si yo tengo 68 comités a nivel nacional y quiero que funcionen 68 locales, lo primero que tengo que decirle a mi gente a nivel nacional es, oye, ¿tú necesitas local o no?
tenemos una pequeña partida y la vamos a dividir de esta manera. ¿Okay? Claro, te dirán, ¿por qué en esta provincia sí y en esta provincia no? Bueno, en esta nos sale más barato, yo creo que haber un plan del partido. Pero sí es información que se tiene que dar y que probablemente no se da, y por eso muchos no tienen idea. No tienen idea. Entonces, no, sí, para el local tiene que haber una plata, para que te pongan la luz, el agua y los guachimanes. Por lo menos para eso. ¿Okay? Para el papel y para el café. Punto. Pero para que tú puedas realizar un plan, etc. Entonces, sí creo que fortalecer las tesorerías de los partidos es algo que los partidos además van a agradecer. Porque, mira, por más negligente que seas, displicente en el uso de la plata, por ahí que te interesa, ¿no? Que te rindan cuentas a ti, como dirigente del partido, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, a ver, ¿cómo han repartido esta plata? Entonces, si tienes una buena tesorería, de repente te dices, lo estamos haciendo pésimo. Podríamos gastar esta misma plata de otra manera que nos rinda para lo que queremos hacer, que es ganar las elecciones y llegar al poder, algo muchísimo más. Entonces, yo haría hincapié en las tesorerías. Yo creo que si Vigilancia Ciudadana y otras ONGs que trabajan en temas de capacitación ofrecieran curso de contabilidad para tesorerías de partido político, ¿no? Para tesoreros y subtesoreros y otros, se llena. Encargado de contabilidad, todo lo que hace contabilidad de partido se llena. Y hacen el módulo, bien armado, coordinado con la OMPE, y yo creo que eso puede ser bien útil y puede despertar mucho interés. Además, ahora hay 10 partidos con financiamiento público, pero hay 20 afuera que están armando a su vez estas asesorías, donde, bueno, antes tenían responsabilidad penal, ya no, pero sí tienen responsabilidad administrativa. Y la otra es cambiamos incentivo, ¿no? Los incentivos ahorita son perversos. Si no hago nada, ¿qué me pasa? Nada. Entonces, no hago nada. Entonces, es completamente perverso. Tienes que hacer que hagan, ¿ok? Y por eso, el financiamiento público, si bien flexible, podría tener algún direccionamiento por parte de la OMP, ¿no? Entonces, decirle a los partidos, miren, hemos decidido que la capacitación en tesorería es obligatoria. ¿Por qué? Porque sí, porque nosotros necesitamos que todos los tesoreros tengan una capacitación obligatoria. Incluso debería darle a la OMPE. O sea, la OMPE podría apuntar a los 30 tesoreros de los 30 partidos que tienen y encerrarlos un fin de semana y darles todas las clases de contabilidad necesarias, obligatorias, entonces arriba. Un fin de semana, ¿no? Retreat de la OMPE. ¿Qué pasa si no aprueban? ¿Ah? ¿Qué pasa si no aprueban? Si no aprueban el curso, es ignota, no sea mal. Pero sí, es ignota, es una capacitación, no es para matarlo. Pero sí puedes avisar al partido, oye, mira, tu tesorero, te recomiendo que lo cambie, porque no tiene la... Porque claro, puedes mandarte a una persona que no sé, no sabe ni lo mismo, sumar. Entonces sí, pues ni con calculadora suma, tiene un grave problema de discalculia. Ya, entonces cámbialo, por favor. Pero sí podrías tener, creo yo, interés. Porque además, todos los partidos saben, están viendo los juicios de la Vallata ahorita, saben que los tesoreros van a desfilar con los juicios de la Vallata. Y saben que ahí puede haber un problema el día de mañana, por más que hoy día digan que no tengan responsabilidad penal. Y además, mucho voluntario para ser tesorero no hay en los partidos, porque es la responsabilidad más, ese es bailar con la más fea. Entonces, tienes que tener capacitación. Y, digamos, puede haber gente, yo quiero creer eso, que sí tiene buena fe y quiere hacer las cosas bien, pero no tiene idea, porque nunca ha trabajado con el sector público y entiende que el partido político no es sector público. Entonces dice, no, si hay dinero público, pero esto es sector privado. Entonces yo no tengo por qué regirme por las reglas del sector público. Y de repente una capacitación lo ilumina y lo hace ver que mejor es tener al buen proveedor sobre el mal proveedor. Y que sí va a haber una investigación o una somera de los malos proveedores que estás contratando. Entonces ya con todo eso sigues contratando a tu primo, bueno, se va a notar que no puedes contratar a tu primo.
Ahora, hay cosas que son insalvables, ¿no? Han habido decenas de capacitaciones como congresistas donde les han explicado 80 veces que no tienen iniciativa de gasto, no hay forma. Siguen peleando por el puente, la escuela y todo lo demás, pero no tienen iniciativa de gasto. ¿Ok? Hasta que el Tribunal Constitucional les dé una resolución para que tengan iniciativa de gasto. Así que todo puede cambiar. ¿Ok? Pero eso es lo que se me ocurre ahorita de primera mano. Haciendo un informe hace algunos años, conversé con varios tesoreros de partidos. Es muy interesante, además, porque uno llega a aterrizar, además, por el otro lado, no es la supervisión, sino lo que tienen que hacer. Y uno de los problemas era que para ellos era muy difícil entregarle el informe a la OMPE, porque no solamente eran las cuentas que concentraba, digamos, la central del partido, sino en el caso de elecciones, todos los candidatos. Y los candidatos hacían dos cosas: se entregaban mal, tarde o nunca. Entregaban además papelitos, muchos candidatos. Y eso era terrible porque en realidad quien se responsabiliza es el tesorero. Él tiene una, José María lo acaba de señalar, hay que reiterarlo. Un buen tesorero para trabajar un partido pediría mucho. Yo creo que debería hacer el esfuerzo del partido por pagar, porque en realidad sí vale la pena. Porque además lo que hace es de alguna manera tener un control sobre la finanza del partido, y por este camino está yendo mal, ¿no? Creo que eso es importante. Sobre lo de la capacitación, hay una cuestión que creo que está en la ley que no está bien. Esta frase que dice que se debe invertir no menos del 50%, porque ya estaba desde el inicio de la ley, para formación, capacitación e investigación, es tomado de los alemanes. Los alemanes fueron los primeros en tener financiamiento público. Y claro, la investigación, imagínense ustedes, la socialdemocracia tiene pues la Friedricher, los socialcristianos tienen la Konrad Adenauer, que hacen investigaciones, pero que en el Perú pues con ajuste a las universidades y algunas hacen investigación. Entonces, ¿qué van a hacer pedir al partido que haga una investigación? Pero algunos toman ese rubro para hacer uso del recurso, otros no han usado ese rubro, digamos, ¿no? En este caso que ustedes han puesto, donde no encontraban la evidencia, y efectivamente se cobraba mucho a una empresa que muy poco se conoce, si algo podría conocerse. No es parte de la que uno dice, bueno, estas son empresas que yo contrataría, de ninguna manera. Pero además, uno se pone a pensar, ahí estás, eso es un trabajo para Lima Metropolitana. ¿Acaso tu partido es un partido limeño nada más? ¿Es un movimiento regional? No, ni siquiera, ¿no? Porque además el Lima no tiene movimientos regionales, ¿no? Y entonces, detrás de muchos de los gastos, efectivamente, hay dos cosas, o tres diría yo. Uno, el partido tiene dinero y no sabe cómo gastar. Eso ya es capacidad operativa, tiene que ver con la organización. Dos, gasta, pero en realidad encubriendo una serie de circuitos del mal uso del dinero. Y tres, también usa mal. Ya no digo de manera de encubrimiento, sino, como bien ha señalado también Rosa María, no saben cómo. Los profesionales, salvo muy pocas excepciones, pocos se han involucrado en los partidos, ¿no? Partidos en el Perú, no solo en el Perú, ¿no? Se han distanciado de los partidos, ¿no? Como los intelectuales también, ¿no? Los partidos, yo en realidad sí reconozco la gente que construye el partido. Y he estado conversando con una de las personas en las últimas semanas, he estado conversando para ver cómo hacen para escribir un partido. Es, digamos, un recorrido y a veces una vía crucis, porque partido incluso que tiene capacidades se encuentra con trabas burocráticas. Es un problema, no voy a ampliar sobre esto, pero que es sí un problema, ¿no? Entonces, claro, de cara al 2026, porque va a ser difícil que se adelanten elecciones, lo único que queda es
es bien difícil incidir sobre los partidos actualmente establecidos en el Congreso. Tienen una idea, una visión, un propósito distante de lo que estamos discutiendo, ¿no? La esperanza es que en 2026, efectivamente, cuando muchos se quejan de la avalancha de partidos, es que la oferta crezca, pues, ¿no? Si no, nos vamos a quedar con los 10 partidos que hay en el Parlamento, ¿no? Y aun cuando nos hacen responsables del crecimiento, no sé por qué, como si nosotros tuviéramos capacidad de hacer que los partidos se cuenten con popol, resulta ser de que allí podría haber una posibilidad de tener bancadas, de tener un personal distinto y que piense de otra manera, y que se dé cuenta que en realidad el corto plazo que miran los partidos, en realidad puede ser mejorado con una visión en donde todos ganen. Los partidos, usando bien los recursos públicos, ganan. No como lo están haciendo ahora. Los ciudadanos ganan, y con esto termino sobre los militantes. Efectivamente, los militantes desconocen el dinero que reciben los partidos. Sería bueno exigir que en realidad esto, lo que lo presenta en la OPE, debe estar en su página web. Por lo menos, casi es más probable que el militante vaya y le dice la página web de su partido que vaya a Claridad y bucee. Es muy difícil. Probablemente no sea, ¿no? Y ahí se dará cuenta y de repente, pues, a algunos les ha pagado una maestría, ¿no? Me parece desafortunada, pero que tiene que tener la transparencia para que los militantes también puedan hacer algo que probablemente se olvida que es también función de los partidos. El control político de los partidos viene de sus bases a sus dirigentes, y eso es importante. Es claro, no parece que fuese tan difícil escribir un partido político, son 40 candidatos a la presidencia de la República dentro de 2 años. Sí, por el testimonio que yo he recogido de algunos, mira, primero hay 10 que ya estaban. Los otros 20, algunos habían empezado casi con la elección general, dos que no lograron entrar, etc. Y luego, lo que han tenido, y la queja de todos, es gastos vinculados a la inscripción. O sea, por ejemplo, te pedían muchos documentos con firmas notariales, por ejemplo, ¿no? Pasar por la notaría, ¿no? Cada firma era 80 soles, o sea, han habido gastos. Esa es la primera queja y hay gente que no tenía ni para pagar eso. Y la otra era que les pedían cosas que ya habían entregado. Por ejemplo, ¿no? Vuelva usted a presentar esto, vuelva a presentar otro. Y había mucha fiscalización, por ejemplo, con los nombres de los militantes. Entonces, si no estaba idéntico que el DNI, te volaba al militante. Entonces tenías que volver a ir con los nombres de los comités. Pero la que había puesto que era soltera y era divorciada, la sacaban. El que había puesto casado y era soltera. Detalle tras detalle de cada DNI, cada acta de cada comité. Entonces, yo estaba en contacto con gente que me iba contando cómo iba avanzando el proceso. Son 25.000 militantes reales. Las firmas no son reales, pues todo mundo sabe que es una ficción, una firma. Pero los 25.000 militantes sí son reales, tienen que existir. Y tienen que haber firmado y ser parte de una base. Están asignados a una base, o sea, son verdaderamente militantes dentro de una base. Por eso a veces hay un comité y ese comité tiene que estar inscrito, etc. Entonces, sí les ha costado trabajo. Ahora, los que han logrado, hay gente, porque todo en el Perú, hay gente que se ha especializado en esto, que es muy buena haciéndolo. Pero hay gente que ya tiene especialización, ¿no? Por acá hay gente, ¿no? Acá son gente que sabe hacer esto, ¿ya? Entonces, yo conozco por ahí un par que no les fue mal, porque ya lo saben. Y es verdad que partidos como el APRA, por ejemplo, tienen esa experiencia acumulada. El PPC era imposible, ¿no? Lograr conseguir 25.000 militar, lo logró, se demoró horrores, ¿no? Para lo que es el PPC se demoró horrores, pero lo logró. Y otros que en realidad tienen gente que ya tiene experiencia política. No son nuevos, porque al final eso lo estudia muy bien el doctor Cuesta. Acá nadie es nuevo. El que es nuevo, ese va a ganar las elecciones, ¿ya? Pero todo lo demás no. Entonces, nadie es totalmente nuevo, ¿ya? Y por eso que tiene experiencia. Algunos, y ese logra dirigir el resto y más o menos logran cumplir.
Y además, ojo, ya lo aclaró el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, se van a seguir inscribiendo probablemente hasta abril del próximo año. Todos los que están con reserva de nombre tienen hasta mañana para presentar los primeros requisitos y de ahí quedan hasta abril del próximo año, que va a ser un año antes de la primera elección, donde sí se cierra el padrón en el registro de organizaciones políticas. Así que probablemente lleguemos a 40 partidos, sin problema. Bajaron y nos quitaron las pasos. Nadie dijo nada. Entonces nos vamos al infierno, pero directo. 40 partidos es lo que vamos a tener. Yo he hecho elecciones con 20 y es para volverse loco, ustedes lo saben, y desde la cobertura periodística te vuelves loco. ¿Ya? Con 40 no quiero ni imaginar, pues. Es un caos, pero ahí vamos. Solamente una aclaración, una aclaración. En Argentina había 17 partidos. Luego de las PASO, 5. 5. Era 1.5 lo que nosotros señalamos. El diseño que tuvimos por la reforma era: abre la puerta de ingreso, pero tienes que ir a las PASO, y entonces ahí los cascarones se quedan de lado y van y siguen el proceso, ¿no? Quitas las PASO y en realidad vas a tener, tienen 40 y van a votar 40. Y además, acuérdense, vamos a tener no solamente una cédula, dicen en el Perú, boleta de votación, con 40 filas, sino vamos a tener 5 columnas. Lo que vean 3, 5. Vamos a tener presidente, diputados, 2 columnas de senadores, Parlamento andino, y han reincorporado nuevamente el voto preferencial, con lo cual ustedes imaginan 130 diputados, si es que no crece, porque en realidad la ley, lo que dice la Constitución es no menos de 130. Todavía no está la ley, ¿eh? La ley faltan leyes de desarrollo. Esto puede crecer de manera muy grande. Y termino con esto, la descripción del partido. Estamos conversando con muchas organizaciones, algunas ya inscritas y otros en proceso de inscripción. Las trabas burocráticas son tantas que inscribir al partido se ha vuelto costoso, o más costoso. Entonces la pregunta es, tú le estás diciendo al partido: oye, yo te voy a reventar supervisándote, pero luego pones trabas donde necesitas estirar la mano, porque no hay dinero público, sino privado. Y lo que estás obligando en algunos casos, o empujando quizá, a que tengas que recibir dinero ahí donde no debieras. Entonces esto es perverso, ¿no? La ley dice, no la ley, sino se señala en la ley. Una vez que te inscribas, tienes que actualizar todo lo concerniente a tus gastos, ingresos y gastos. Muchos partidos que se inscribieron no ahora, sino antes, colocaban 0,0. No te van así, ¿de dónde sacaste la inscripción? Pero colocaban 0,0, ¿no? Pero, repito, pues ya como todo, ¿no? La verdad está en el intermedio, ¿no? O sea, los partidos son odiados, pero también los partidos se necesitan, son necesarios, y si quieres hacer bien las cosas, en realidad casi como que las normas te empujan a no hacerla bien. Cuando las normas están muy distantes de la realidad, las violas. Y es así. O sea, norma mal hecha, en realidad lo que te obliga es, porque tienes que cumplirla, a hacer estos saltos esquivos, lo que fuera, ¿no? Entonces, sí, construir un partido cuesta, está costando, y yo creo que pese a todo, está bien porque se ha abierto la oferta, va a ser terrible por parte del Congreso, pero ojalá que las cosas salgan mejor, ¿no? Acá el nivel de incertidumbre es enorme, pero por lo menos quizá podemos estar, espero yo seguro, que no vamos a repetir con los mismos partidos que hay en el Congreso, que nos están demostrando de manera reiterada que ya no tienen manera de cambiar. Son casos, ¿no? Hay que estudiar el caso, como si te quedas en un partido, ¿no? Todos cambian, o un montón cambian. Pero también es cierto que la única manera quizá para muchos políticos de seguir haciendo carrera política es que, claro, cambian de partido en partido. Entonces, las cosas no son blanco y negro, ¿no?
esos son más complicadas, pero repito, el partido de alguna manera es dueño en el sentido de que la bancada, hasta los 90, era la expresión del partido organizado en el Congreso. Era su expresión. No había diferencia. Sigo acá, sigo el partido. Ahora no. Como tú tienes designados, mal dicho, limitados, o de último momento de inscripción, la relación con el partido es muy frágil, ¿no? Muy frágil, termina. ¿Cuántos congresistas ya se han salido de su banca inicial? 40 y tantos. Más de un tercio. Más de un tercio. Ahora, Más de un tercio. el otro problema que sí es válido en los congresistas es: yo participaba en este partido con estas condiciones y esas condiciones no existían. O a mí me dijeron, pienso en un ejemplo que fue muy traumático, en el año 2000 con el Fujimorismo. La bancada que entra con el Fujimori, de repente ve a Montesinos donde me plata Curi y comienzan a renunciar. Y no se lo pueden criticar porque no quiere estar asociado a un partido de corrupción. Entonces, regular eso es bien complicado, porque en el partido en el que estás pueden pasar cosas terribles y en conciencia tú no puedes obligar a una persona a quedarse si es que al final del día esa persona es consciente de que está pasando ahí algo con lo que no comparte. Lo que deberíamos discutir es la reforma constitucional de la irrenunciabilidad del mandato parlamentario, porque ese es el problema. Claro, es una garantía para el congresista. Nadie te puede forzar a renunciar, con lo cual por ahí no te van a presionar. Pero por otro lado, puede ser para algunas personas un castigo espantoso. Inhumano, decía Javier Villarreal, que está en descanse. Hace un amparo presentó y decía, no puede ser que me obliguen a ir a esto, que es un horror. Pero esa también es la discusión. Pero como dice Fernando, ¿qué pasa con partidos que no son partidos? Tú lo que haces como político es una apuesta. En estos casos, Una inversión. en el caso de claro, por ejemplo, de la congresista Patricia Bonay, ella me decía, mi partido es un movimiento regional en Loreto. Ella había postulado 5 veces al Congreso con 5 camisetas distintas y 2 veces en realidad. Entonces, ella tiene un movimiento regional, ese es su partido. Pero para ir a Lima, veo a qué combi me subo. Y claro, la lealtad no la tengo a la combi, la tengo a mis electores en mi provincia. En la combi, yo me bajo en la combi cuando yo quiera. Y además, como dice, si ni siquiera soy miembro del partido, si no soy invitado, entonces no me siento en la obligación de, digamos, ceder. Pero como yo digo, también hay problemas de corrupción. O sea, uno no puede estar forzado a estar asociado a un partido político en el cual me consta que están robando, ¿no? O me consta que el maltrato es absoluto y total, ¿no? Piensen ustedes en los congresistas de aplausos protocolares, ¿no? No todos aguantaron, querían salir, ¿no? De la cárcel. Eran 73 al principio y terminaron en 49, ¿no? No estuvo mal, pero los otros tantos se fueron. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de discutir. Como dice Fernando, si fuera un partido sólido, como una roca, que entran 20, se quedan 20, podrías darle al partido la propiedad del curul, la propiedad del escaño. Pero no sé por qué, tendríamos que estudiarlo más, ¿no? Pero por el momento mejor no. Yo quería añadir algo a lo que había dicho el profesor Rey, y es que si no hay paso, que no hay, ¿no es cierto? Si hay designación a dedo, básicamente, y si el dueño de la inscripción es el dueño de la inscripción, y yo la única forma en que puedo llegar al Congreso es a través del COM, entonces el asiento ya no COM. En la práctica, en el fondo, sí, o sea, debería ser representativo común, y tendría sentido que no lo sea para contrapesar ese hecho. No, estoy de acuerdo contigo, mire. Además, pongo ejemplos bastante simples. Si ustedes ven la elección de 2021, todo el mundo pensó que Acción Popular, después de Merino, estaba muerta. Bajó de 26 a 16 congresistas. ¿Por qué? Porque Jorge Lescano fue el que jaló la votación del partido. Eso es obvio. Entonces, sí, la votación es del partido, no de la persona.
anda, pregunta a los congresistas si ellos creen que la votación es del partido o es de ellos. Todos te van a decir que con el voto preferencial es de ellos. Es su votación, son sus electores. Esto ha sido para desandar, esto ha sido para modificar en sentido contrario e ir incluso peor de lo que estábamos en el 2020. Y ese es complicado. Falta todavía, como les comenté, la ley de desarrollo, sobre todo en el tema de la bicameralidad. Podrían ser unos indicadores bastante extraños, o sea, siempre se pueden construir. No se me vayan a reír, ¿eh? Pero número de congresistas presos al terminar el mandato. 0, bien. No te metieron preso ninguno, y eso es notable en el Perú. Podrías construir, eso fortalece el partido. Transfugismo como indicador. No puedes sancionar a nadie por eso, pero, oye, no se te fueron. Podría ser. Porque fíjate, poner un número de capacitaciones, eso no funciona. ¿Ok? Eso funciona cuando vacunas niños. Un número de niños vacunados funciona. Ese es un buen indicador. Pero en este caso no funciona. Podrías poner también transfugismo, sentencias penales, ¿qué otra cosa podrías poner en el fortalecimiento del partido? Bueno, participación. Eso es bien importante, porque lo que pasa, por ejemplo, en elecciones regionales y locales, los partidos no llegan ni siquiera a presentar candidatos en todas las jurisdicciones. Entonces, si yo he fortalecido mi partido, entonces sí tengo la posibilidad de presentar candidatos en todas las jurisdicciones. Mientras más participación tenga, más se fortalece. Eso es un buen indicador del fortalecimiento del partido. Bueno, éxito también, porque el éxito electoral tiene que ser un indicador. De hecho, ya la ley premia el éxito electoral. Entonces vas construyendo de un montón de indicadores, ¿no? Uno más grande. Y acá nos podemos poner creativos toda la noche, pero bueno, ustedes tienen cosas que hacer. Es difícil lo de los indicadores porque no podrías probar que todo esto, lo que estamos conversando con Rosa María, es producto del financiamiento público. No hay una relación de causalidad. Ahí Leonardo estudia ciencia política, entonces se pregunta qué está. ¿No? Una relación de variables, ¿no? La etología está llegando seguramente. Entonces, hay países en donde sí te premia con el financiamiento público. ¿De qué manera? Tienes, por ejemplo, bueno, ahora hay ley de paridad internacional, ya hay dos modificaciones, pero premia. Más jóvenes, premia. Y así, mayor participación en elecciones internas, premia. Como si fueran bonos económicos. Parece un poco brusco, pero así es. Así es. Entonces, son una suerte de incentivos. Y eso sería bueno, ¿no? Porque, claro, esto de ¿cuántas capacitaciones hiciste? 50. ¿Cuántos fueron? 350. Eso no es un indicador, en realidad. Y eso sí quizá podrían ayudar a lo que diga el plan de capacitación y formación. La gente que es experta en educación sabe el tema de capacitación. Hay métodos, o sea, no estamos inventando la pólvora. En realidad lo que se aplica en ámbitos también de la administración pública, de capacitación, etc., debe o puede ser asumida por los partidos. Ahí chocamos, sin embargo, con eso. Depende de la voluntad. Si tú tienes dinero y tú eres dirigente, eres responsable, y dices, oye, tenemos que capacitar a nuestros cuadros, y entonces en este año, ¿qué podemos lograr? Vamos a capacitar a toda la militancia, imposible, ¿no? Hay métodos en cascada, hay formas de hacerlo. Entonces tú te dices, bueno, los 50 mejores, y eso los capacita, estos en cascada, etc., ¿no? Lograr ese tipo de cosas. También es cierto, como lo hemos estado conversando, que la fidelidad de militantes de relación a partidos es baja. Entonces, hoy yo estoy formado, y luego me voy, ¿no? Y estoy en otro partido. Y ese es el tema. Pero bueno, es parte de la realidad, y con esto, felicitaciones a Vigilancia. Ojalá que nos volvamos a ver en otra oportunidad para seguir discutiendo. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Hasta la próxima vez.